Bueno, ahí los autores Lynn Marshall y Watte nos dicen que se puede utilizar este tipo de análisis a partir de los siguientes ejemplos. Entonces vamos a verlos. Si tuviéramos una interrogante, por ejemplo, de si quisiéramos saber cuál es la diferencia entre el valor medio de los bienes raíces residenciales que vendieron los agentes hombres con respecto a las agentes mujeres, pues entonces ahí justamente tendremos que plantear una hipótesis, ya sea que hayan vendido más bienes raíces las mujeres que los hombres o viceversa, ¿no? En otra situación pudiera ser que quisiéramos saber la diferencia entre el número medio de defectos producidos entre los turnos matutino y vespertino. Otra pudiera ser saber la diferencia entre el número de días de ausentismo de los trabajadores jóvenes con respecto a los trabajadores adultos. O quizás saber la diferencia entre la proporción de estudiantes de maestría con respecto a los que están estudiando una licenciatura y saber si ellos aprobaron su examen de certificación. U otro caso sería saber si hay algún aumento de la tasa de producción, si se toca música, por ejemplo, en el área de producción, tal y como lo menciona algunos de los teóricos que ustedes estudian en la parte de teoría, ¿no? Bueno, para poder hacer ese tipo de comparaciones y contrastar esas hipótesis de esas dos muestras, justamente tendríamos que utilizar nuevamente ya sea el estadístico Z, cuando conocemos la desviación estándar poblacional, o el mismo estadístico Z o DT cuando solamente tenemos la varianza muestral. Si se dan cuenta, es muy similar, solamente que ahora se está integrando esa media de la segunda muestra. Pero se dan cuenta, sería algo muy, muy similar, ¿no? Antes lo que teníamos era la media poblacional con respecto a la media muestral. Pero ahora, si se dan cuenta, tenemos dos medias muestrales porque justamente estamos comparando esos dos grupos. El primer ejemplo con el que comienzan los autores es el de que están en un autoservicio, en donde donde los clientes tienen dos opciones: formarse y que el cajero de la forma tradicional pase los productos por el lector del código de barras y se vaya contabilizando el monto que tendríamos que pagar al final. Esa es la forma tradicional. Y aquí, de una forma un poco futurista, nos dice que se introduce una máquina en donde, bajo el supuesto de que se cree en la honestidad de los clientes, el cliente tiene la opción entonces de no formarse con el cajero de forma tradicional, y en esta opción tendría el mismo cliente que pasar sus productos por esa máquina y al final hacer el pago. Entonces, bajo este supuesto, en este ejemplo, nos dicen que el gerente de este autoservicio desea saber cuál es la vía más rápida, si la vía tradicional o estándar o la vía de la máquina, ¿verdad? Entonces, para poder contrastar esa hipótesis a partir de esas dos muestras, pues justamente necesitamos tener la media de esas muestras, la desviación estándar, ¿verdad? Poblacional, es decir, del histórico, y el tamaño de la muestra. A partir de estos tres datos es que podemos contrastarlo con la fórmula que acabamos de ver en la diapositiva pasada, que está ahorita en pantalla, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esta información, obviamente antes de ponerla a prueba, recuerden ustedes que tenemos que seguir un orden, como en matemáticas, siempre hay que seguir
un orden. Entonces, el primer paso es justamente establecer la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, recordando que la hipótesis nula es aquella que siempre se ha dado, ¿verdad? Es el histórico, por decirlo así, y la hipótesis alternativa es justamente aquella que vamos a poner a prueba. Por eso es que se dice, vamos a contrastar nuestras hipótesis con respecto a la hipótesis nula. Entonces, ese sería nuestro primer paso. Aquí, como pueden ver, tenemos una hipótesis nula en donde la vía estándar es menor o igual a la nueva forma de hacer el pago, o la hipótesis alternativa en donde la forma estándar es mayor que la nueva forma de hacer nuestros pagos. Justamente, si se dan cuenta, esta es la que queremos nosotros demostrar. Es decir, que en la nueva vía tarda menos tiempo nuestro cliente para hacer sus pagos que conforme a la vía tradicional. Segundo paso que hay que seguir es justamente establecer el nivel de significancia. Para ciencias sociales, recuerden ustedes, que es el 5% generalmente, aunque a veces también se requiere el 99%. Para este caso se escoge el 99% de confianza o el 0.01 de significancia. Y posteriormente, una vez que ya tenemos las hipótesis y la significancia, ahora hay que determinar qué estadístico de prueba vamos a utilizar. Entonces vamos a utilizar el estadístico Z porque tenemos las sigmas poblacionales, ¿verdad? Como paso número 4 sería formular la regla de decisión. Es rechazar H0 si Z calculada es mayor a Z de tablas, tal y como lo venimos haciendo siempre, ¿no? Obviamente, si Z calculada es menor que Z crítico del valor de tablas, pues entonces no se rechaza H0. Bueno, una vez que nos remitimos a partir de esa información del 99% de significancia, ustedes pueden ver justamente que el valor es de 2.33. ¿Pero por qué fue 2.33? Porque si se dan cuenta, aquí la hipótesis alternativa nos hace referencia a una sola cola, que en este caso es una cola derecha. Si la hipótesis alternativa hubiera sido distinto, entonces partiríamos de que es de dos colas y entonces el valor de Z al 99% ustedes saben que es 2.58. Al igual que si hubiera sido el 95%, ustedes saben que esto sería 1.96. Pero no es el caso. Aquí en esta hipótesis alternativa, en donde queremos demostrar que la vía tradicional se tarda más tiempo el cliente que en la nueva vía, pues entonces al tener una sola cola, esa es la razón del por qué queda en 2.33. Entonces, si ustedes me ayudan y revisan sus tablas de Z, me pueden decir la probabilidad de 2.33 en Z, por favor. Sería 0.4901, ¿verdad? ¿Y por qué 0.4901? Porque justamente el valor anterior es 0.4898 y el siguiente es 0.4904. Como estamos eligiendo el valor del 0.01, pues ustedes saben que 0.49 más 0.01 justamente nos daría el 0.5 de la cola derecha.
Por eso es que está iluminado solamente esta región de rechazo. Este es 0.01. Entonces, esto más esto nos daría el 0.5, que es lo que el área de la probabilidad de la cola derecha, ¿verdad? Por eso es que se eligió 2.33 como valor crítico. Bueno, pues ahora sí que ya cuando tenemos la regla de decisión, pues ahora sí hay que contrastar nuestra hipótesis a partir del desarrollo que ya hemos mostrado. Entonces, recordemos que estos son los valores que se nos han proporcionado o que hemos obtenido a partir de un cuestionario o simplemente mediante el registro de las actividades, ¿no? Entonces, ya sabemos que vamos a utilizar el estadístico Z, esta sería Z calculada, y aquí tenemos la fórmula, ¿verdad? Entonces, esta es la forma tradicional con respecto a la nueva forma de hacer nuestros pagos. Lo único que hacemos es vaciar esta información hacia este desarrollo. Hacemos el cómputo aritmético y entonces nos quedaría de 3.13. Por lo tanto, recuerden ustedes que el valor crítico nos salió de 2.33 y el valor de Z calculado es de 3.13. Entonces decimos, como Z calculado es mayor a Z de tablas, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa, ¿verdad? Entonces, como lo dice ahí en pantalla, el valor calculado de 3.13 es mayor que 2.33. Entonces rechazamos H0 a favor de H1. La diferencia de 0.20 minutos entre el tiempo medio de pago bajo el método tradicional es demasiado grande para deberse a la casualidad. En otras palabras, se puede concluir que la nueva forma con la máquina obviamente es mucho más rápida que la forma de hacer nuestros pagos tradicionalmente mediante un cajero, ¿no? Bueno, no sé si tengan aquí alguna duda, compañeros. ¿Continuamos? Bueno. Sí. Gracias. Entonces, aquí tenemos el otro apartado que se llama prueba de proporciones de dos muestras. Entonces, aquí vamos a partir de que no tenemos la información de las medias ni de las desviaciones, sino simplemente un porcentaje. Por ejemplo, aquí tenemos 3 que nos dan los mismos autores. Dice, el vicepresidente de Recursos Humanos quiere saber si existe una diferencia entre la proporción de empleados por hora que faltan más de 5 días de trabajo al año en las plantas X y Y. Otro ejemplo. Una empresa automotriz está considerando un nuevo diseño para X modelo. El diseño muestra a un grupo de compradores potenciales menores de 30 y a otro grupo mayor de 60. Y esta empresa quiere saber si hay alguna diferencia en la proporción de los dos grupos. Un último ejemplo. Un consultor de la industria de las aerolíneas está investigando el miedo a volar entre los adultos. En concreto, la compañía quiere saber si existe una diferencia entre la proporción de hombres frente a la proporción de mujeres que tienen miedo de tomar un vuelo. Si se dan cuenta, en estos 3 ejemplos, nuevamente tenemos el caso de que queremos contrastar un grupo con respecto a otro grupo. Entonces, cuando tengamos ese tipo de situaciones, tendríamos que utilizar esta fórmula.
En este caso, esta sería la probabilidad conjunta. Y nos dicen los autores, se investiga si las dos muestras provienen de poblaciones con una proporción igual de éxitos, y entonces habría que obtener esa proporción conjunta. Vean ustedes que aquí tenemos x1 entre n1 más x2 entre n2. Esa sería la proporción conjunta, la cual vamos a integrar en el estadístico Z. Vean ustedes, esta proporción conjunta es justamente esta que tendríamos que calcular inicialmente. Y este valor es el que tendríamos que incorporar aquí en el denominador. Estas proporciones serían del grupo 1 y del grupo 2, y la proporción conjunta dividida entre el tamaño de la muestra 1 con respecto a al tamaño de la muestra 2. De esta manera vamos a poder contrastar dos proporciones muestrales. Entonces, paso 1, calcular esta proporción conjunta. Paso número 2, establecer nuestra Z calculada a partir de la proporción conjunta. Bueno, ahí la tenemos, ¿no? Veamos el ejemplo que nos presentan los autores. Tenemos un perfume, una fragancia de mujer. Y aquí esta empresa tiene el interés en saber si hay alguna diferencia entre las proporciones de mujeres jóvenes con respecto a las adultas, y saber si algún grupo tiene más preferencia sobre la fragancia, sobre este perfume. Aquí partimos de que las poblaciones son independientes, es decir, que ninguna influye a la otra, ¿verdad? Los gustos del grupo de las jóvenes no tienen nada que ver o no tienen ninguna influencia sobre los gustos de las adultas, ¿no? Entonces, bajo ese supuesto de independencia entre estas dos poblaciones, podemos hacer ese contraste de proporciones. Entonces, nuevamente, paso número 1, establecer las hipótesis. La hipótesis nula es de que no hay diferencia, y en la hipótesis alternativa es que sí hay una diferencia entre un grupo y otro. Vean ustedes que aquí no sabemos a ciencia cierta si sería una cola derecha o una cola izquierda. Por lo tanto, la hipótesis alternativa, cuando tengamos ese tipo de disyuntivas, la vamos a manejar con el símbolo de distinto a, y eso nos va a indicar que nuestro estadístico Z, el valor de Z crítico o de Z de tablas, va a ser a dos colas, ¿no? Entonces, paso número 2, establecer el nivel de significancia. Aquí es arbitrario. Recuerden ustedes que les dije que es el 5% o el 1%. Para este caso se eligió el 5%. Paso número 3, determinar el estadístico de prueba. Bueno, pues ya sabemos que sería Z de proporciones con proporciones conjuntas, porque solamente tenemos esa información. Paso número 4, establecer la regla de decisión. Es a dos colas, ya lo sabemos. Como es el 95% de confianza o 5% de nivel de significancia o de error, ustedes ya saben que a dos colas es 1.96, ¿verdad? Aquí están las dos colas. Aquí estaría la región de no rechazo, el 0.95, y aquí tenemos 0.025 más 0.025 nos da el nivel de significancia. Bueno, pues ya se estableció, y ahora lo que nos queda hacer es contrastar con Z calculada
para poderlo comparar con Z crítico o Z de tablas, que sabemos que es de 1.96. Bueno, primer paso. Supongamos que el grupo 1, que sería el de las mujeres, dijeron 19 de 100 que sí comprarían ese perfume. Y dentro del grupo 2, 62 de 200 mujeres entrevistadas adultas dijeron que sí lo comprarían. Entonces, queremos saber si hay alguna diferencia entre ambos grupos y solamente tenemos el valor de proporciones. Por lo tanto, procedemos a calcular la proporción conjunta. Aquí la tenemos. Y este valor lo vamos a integrar en Z calculada. Vean ustedes, aquí está este punto 27 en todo el denominador. Evaluamos en Z calculado y llegamos a un valor de menos 2.21. Entonces, vean ustedes que menos 2.21 es más negativo que menos 1.96. Es decir, si nos hubiera salido menos 1.94, hubiera caído en la región de no rechazo de la hipótesis nula. Para este caso en específico, como el valor crítico es 1.96, ya sea negativo o positivo, porque es de dos colas, pero al final logramos determinar que es de una cola y es de cola izquierda a partir de la Z calculada que acabamos de obtener. Al ser este valor más negativo que menos 1.96, o si se les dificulta, tómenlo como valores absolutos. Si Z calculada en valores absolutos es mayor a Z de tablas en valores absolutos, siempre se va a rechazar la hipótesis nula. En este caso, por acá caería, y entonces rechazamos H0 a favor de H1, y entonces estaríamos concluyendo que sí hay una diferencia entre ambos grupos, de las mujeres jóvenes y las mujeres adultas. Entonces se concluye, en otras palabras, que se rechaza H0, de que las mujeres jóvenes comprarían la fragancia no es igual a de lo que comprarían las mujeres adultas. Por lo tanto, es improbable que la diferencia entre las dos proporciones de las muestras se deba a la casualidad. Muy bien. ¿Hasta aquí tienen alguna duda, compañeros? Sí, profesor. Por favor. Me perdí un poco donde está la primera fórmula, de dónde se obtuvo el 19 entre 100. Bueno, ajá. Ah, Sí, sí, cómo esos no. datos. Claro que sí, Jacqueline. Ahí en estos valores, recuerden ustedes que los tenemos que generar. Para este caso, el autor ya los proporciona, dando por hecho que ellos salieron a preguntar, es decir, salieron a campo, hicieron simplemente una pregunta, el filtro fue la edad, y entonces hicieron las preguntas de que si comprarían o no la fragancia, hicieron el registro. Para el primer grupo de las mujeres jóvenes, damos por hecho que salieron y le preguntaron a 100 mujeres jóvenes. Y para el grupo 2 le preguntaron a 200 mujeres adultas, de las cuales contestaron de las jóvenes 19 que sí comprarían y de las adultas 62 que sí lo comprarían. Aquí hay una gran diferencia, pudiéramos decir, pues es que obviamente aquí se ve a grandes rasgos que sí las mujeres adultas tienen más preferencia por comprar esa fragancia que las jóvenes. Pero eso sería solamente una inferencia muy vaga. Para poder contrastarlo de una forma más concisa, más científica,
tendríamos que utilizar esta metodología. Y vean ustedes que aquí volvemos a corroborar lo que ya se infería solamente de forma empírica. De esta manera sí se puede decir de una forma ya más concreta que con un 95% de confianza, si hay una diferencia entre ambos grupos, y además concluimos que las adultas mujeres tienen más preferencia por esa fragancia que las mujeres jóvenes. Pero estos datos vamos a suponer que nosotros los generamos, pero para el caso del ejemplo ya nos fueron proporcionados. Bueno, espero que con eso, Jacqueline, espero que se haya contestado tu duda. Sí, profesor, gracias. A ti, Jacqueline. Bueno, pues miren, este es la segunda metodología que nos presentan aquí los autores en este capítulo. Y vamos a continuar. Bueno, esto ya lo podremos estar haciendo en el Excel o en el software que ustedes quedaron en decirme cuál íbamos a utilizar, ¿no? Pero bueno, lo dejamos para regresando, si ustedes gustan, hacer una práctica solamente con software. Bueno, una tercera metodología que nos presentan los autores es justamente comparar dos grupos de medias poblacionales, pero aquí desconocemos la sigma poblacional. Entonces, cuando se desconoce o se tienen menos de 30 observaciones, tendríamos que utilizar, pues, como bien ustedes saben, no el estadístico Z, sino el estadístico T, de T de Student. Entonces, en dos casos vamos a utilizar cuando tengamos menos de 30 observaciones o cuando desconozcamos la sigma poblacional. Los supuestos para aplicar esta metodología es que ambas poblaciones deben seguir la distribución normal. Las poblaciones deben tener desviaciones estándar más o menos iguales y las muestras provienen de poblaciones independientes. Si alguno de estos supuestos se rompe, entonces no podemos usar esta metodología. Entonces, para poder utilizarla, necesitamos primero combinar las desviaciones estándar muestrales con esta fórmula que se le va a llamar varianza conjunta de proporciones. Vean ustedes, aquí está la muestra 1, varianza de la muestra 1, muestra 2, varianza de la muestra 2, el tamaño de la muestra 1, tamaño de la muestra 2, menos 2. Es decir, aquí combinamos esas desviaciones muestrales y la conjuntamos en esta varianza conjunta. Al igual que lo hicimos con la metodología anterior, esta varianza conjunta la vamos a integrar directamente al estadístico T. Recuerden ustedes que es porque o tuvimos menos de 30 observaciones o simplemente porque no conocíamos la sigma. Entonces, la integramos y lo demás, si se dan cuenta, ya es muy fácil. Es solamente vaciar esa información y así es como calcularíamos nuestra T o la T calculada. Obviamente hay que contrastarla contra T de tablas con n-1 grados de libertad, ¿verdad? Y obviamente ahí tendríamos que saber si sería, bueno, el nivel de significancia. Entonces, para esta tercera metodología, los autores presentan este ejemplo en donde tenemos una empresa que está haciendo pues reacomodos en su producción y entonces pudiera ser el supuesto de que
invita a los trabajadores de producción a que expongan su metodología de producir de una forma más eficiente. En este caso tenemos el ejemplo de dos empleados, el empleado W y el empleado A. Y entonces cada uno se toma su registro de cuánto tiempo se tarda en hacer cierta actividad. Aquí tenemos el empleado W y el empleado A. Y tal vez la hipótesis sería saber si hay alguna diferencia entre los tiempos medios de esa fase de producción, que en este caso es para montar cierta pieza de cierta maquinaria, ¿no? Entonces, para saber cuál es el mejor método, o si hay simplemente alguna diferencia, pues primero, como bien ustedes saben, hay que establecer las hipótesis, y como no sabemos cuál es mejor, lo dejamos en dos colas en la hipótesis alternativa. Número 2, establecer el nivel de significancia. Establezcamos un 90% de confianza o 10% de significancia. Encontrar el estadístico de prueba. Bueno, pues aquí ya sabemos que vamos a utilizar el estadístico T porque desconocemos la sigma poblacional. Y con eso, con ese nivel de significancia, pues ahora procedemos a encontrar el valor de T de tablas o T crítico. Entonces, si ustedes revisan en T de tablas, verán ustedes que vamos a obtener un valor de 1.83 con n-1 grados de libertad, ¿verdad? Entonces, no sé si ustedes tengan ahí a la mano sus tablas para que lo corroboren. Yo aquí tengo las mías a la mano. Recuerden ustedes que, bueno, aquí están nuestras hipótesis, y si se dan cuenta aquí en pantalla, nos da una clave. Dice, es alfa sobre 2 porque es el nivel de significancia a dos colas, ¿verdad? Porque la hipótesis alternativa justamente tiene el signo de diferente a. Ahora, para encontrar los grados de libertad, inicialmente lo que hacíamos era n-1 grados de libertad, ¿verdad? Ahora, para encontrar los grados de libertad, vamos a sumar el tamaño de la muestra 1 más el tamaño de la muestra 2 y le vamos a restar 2. Ven ustedes. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esa sería la sumatoria de las muestras, ¿verdad? 11 menos 2 nos quedaría 9. Y esos serían los 9 grados de libertad que tendríamos que buscar en nuestras tablas de T. Entonces, váyanse ustedes a las tablas de T. Váyanse a 9 grados de libertad en la primera columna. Y ahora váyanse al punto 10 de dos colas, que es el nivel de significancia elegido. Como podrán darse cuenta, es ese valor de 1.83, ¿verdad? ¿Sí lo habrán encontrado? Bueno. De todas maneras, voy a dejar esta grabación ahí en Classroom para que ustedes, si gustan, la pueden repetir, o si no, simplemente repasar las diapositivas que ya subí la clase pasada, ¿no? Bueno, entonces tenemos que es 1.83 el valor crítico.
Está a 2 colas, recuerden ustedes. Entonces, cada cola sería el punto 0,5 porque escogimos el punto 10 de significancia, es decir, punto 0,5 más punto 0,5 nos da punto 10. ¿Qué es lo que sigue? Pues ahora sería contrastar con T de tablas, ¿verdad? Entonces, vean ustedes, aquí necesitamos encontrar las varianzas de estas muestras. Ustedes ya saben que la fórmula es x1 menos la media de x1 al cuadrado sumatoria entre n1 menos 1. Aquí está el procedimiento. Aquí está el cálculo de la varianza del empleado 2 y del empleado 1. Una vez que las tenemos, procedemos a calcular la varianza conjunta. Vean ustedes, aquí está 2.91 y 2.09. Hacemos los cálculos respectivos y obtenemos el valor. Este valor lo vamos a reutilizar en el estadístico de T calculada. Vean ustedes, aquí está. De tal manera que cuando utilizamos ya el estadístico T de T calculada, obtenemos este valor. Entonces, ya sabemos que a 2 colas es más o menos 1.83. Este valor justamente queda de cola izquierda, pero podemos observar que no está en la región de rechazo, porque menos 1.83 es más negativo que menos 0.66. Por lo tanto, decimos que caería en la región de no rechazo de H0. ¿Sí están de acuerdo? Por aquí quedaría. Es decir, no vamos a rechazar la hipótesis nula y concluiríamos que no existe diferencia entre los tiempos medios necesarios para montar el motor del que estamos hablando. Es decir, el método del empleado 1 y del empleado 2 no tienen diferencia alguna. Habrá veces en que alguno tenga menos tiempo que el otro, pero según la estadística, con ese nivel de significancia del punto 10 o 90% de confianza, se concluye que no hay diferencia. Bueno, no sé si hasta aquí haya alguna duda, compañeros. Este capítulo está algo denso porque si se dan cuenta, son varias metodologías. Y lo más importante es identificar en qué casos vamos a utilizar cuál metodología, ¿no? Eso es lo más importante. Bueno, continuamos. Bueno, esto lo vamos a hacer con práctica. Esto lo podemos hacer perfectamente en Excel. Ya tengo la práctica y ahora regresando para recordar lo vamos a hacer, ¿no? Muy bien. Recuerden ustedes que esta metodología que acabamos de utilizar es partiendo de que las desviaciones estándar muestrales son más o menos iguales. Miren, me voy a regresar tantito. Más o menos iguales, miren, ambas son de 2. Pero si las varianzas de ambos grupos son bastante dispares, entonces no podemos utilizar esa metodología. Tendríamos que utilizar esta nueva metodología, esta que se llama comparando medias poblacionales con desviaciones estándar desiguales. Bueno, aquí me faltó hacer alguna traducción, pero vean ustedes. Estaríamos utilizando nuevamente el estadístico T de T de Student
Y ahora los grados de libertad van a cambiar. La forma de calcular los grados de libertad sería a partir de las varianzas de cada una de las muestras, divididos entre su tamaño muestral. Pero vean, todo esto tendríamos que calcularlo para saber los grados de libertad. O sea, ya no sería N1 más N2 menos 2, ¿verdad? Tendría que ser bajo este mecanismo cuando, repito, las desviaciones estándar sean desiguales. Los autores nos presentan este ejemplo. Tenemos dos tipos de papel de cocina. Tenemos las cantidades en mililitros que alcanzan a absorber cada una de ellas. Aquí me equivoqué, es mililitros. Y entonces tenemos la marca 1 con respecto a la marca 2, ¿no? Y estos son las cantidades, repito, en mililitros. El nivel de significancia elegido es de 0.10 y queremos ver si hay alguna diferencia entre la marca 1 y la marca 2. Entonces aquí nos podríamos poner tal vez un poco en el papel de la Profeco, ¿no? Bueno, haciendo nuestros estadísticos, esto obviamente ustedes ya lo saben, obtener las medias y las desviaciones estándar muestrales, que son las que tenemos acá, ¿no? Si se dan cuenta, en el primero son 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 9 observaciones, es decir, el tamaño de la muestra es 9. Y en el segundo tipo de papel son 12. Entonces, aquí está 9 y 12. La de 9 tiene una media de 6,44 con una desviación de 3,32. Y en la segunda marca de 12 con 9,41 de media y 1,62 de desviación. Como verán ustedes, esta metodología tiene que adecuarse a esta que acabamos de señalar, porque justamente las desviaciones estándar son bastante dispares, no como en la anterior, que eran muy similares. Entonces, bajo esta realidad, tendríamos que, obviamente, primero establecer nuestras hipótesis. La hipótesis alternativa es saber si hay alguna diferencia entre ambas marcas, el nivel de significancia. Y ahora tendríamos que obtener el estadístico T con varianzas desiguales. Entonces, sabemos que es de 2 colas. El valor crítico es pero ¿cómo lo vamos a obtener? Pues a partir del cálculo de los grados de libertad. Ven ustedes que esta información que obtuvimos la estamos vaciando en este desarrollo. Para este caso nos sale de 10,88. Entonces, con esto, si ustedes se van a sus tablas nuevamente de T, les pido que se vayan ahí. Ustedes me indican cuando ya estén ahí. Ya, profesor. Gracias. Bueno, pues miren, ahí en sus tablas de T, aquí en lugar de redondear hacia el entero más alto, lo vamos a redondear al entero más bajo, porque justamente los grados de libertad es un castigo, no es una holgura. Entonces, en lugar de escoger 10,88, busquen en la columna de grados de libertad de 10 y de ahí nos vamos a mover hacia el lado derecho con un punto 10 a 2 colas,
que es el nivel de significancia elegido. Y se podrán dar cuenta que ese es el valor de T crítico o T de tablas, 1.81, ¿verdad? 1.812. Y ahora sí, una vez que tenemos el valor crítico, el siguiente paso, aquí repito la información, es hacer nuestro contraste con T calculada. Vaciamos la información en este desarrollo. Hacemos la aritmética y vemos que el valor es de menos 2.47. Por lo tanto, este valor es más negativo que menos 1.82, ¿verdad? Ante ese hecho, lo que vamos a hacer es rechazar, por supuesto, la hipótesis nula. Y entonces vamos a concluir que la tasa de absorción media en mililitros de las dos toallas no es la misma. Si hay una gran diferencia al 90% de confianza o 10% de error. Bueno, esto es en la práctica. Y bueno, no sé si tengan aquí alguna duda, compañeros. Yo sé que son muchas metodologías, pero pues ese es así está el capítulo diseñado. ¿No, compañeros? ¿Continuamos? Bueno, aquí tenemos otra metodología más. Las que hemos visto partimos de que son muestras totalmente independientes. Las jóvenes contra las adultas, ¿verdad? Por ejemplo. Pero ahora, en esta metodología se rompe ese supuesto. Ahora vamos a partir de que las muestras son dependientes. Si hay dependencia entre nuestras muestras, entonces tendremos que utilizar otra metodología. ¿Y cuándo la vamos a utilizar? Bueno, primero veamos los ejemplos. Nos dicen los autores. Supongamos que deseamos comprar un auto, ¿verdad? Y vamos a dos concesionarias distintas y queremos comparar los precios. Otro ejemplo es, supongamos que quisiéramos medir la eficacia de una nueva dieta. Pesar a las personas que hacen dieta al principio y al final del programa. Si se dan cuenta, es la misma muestra, simplemente que es un antes y un después. Y en las metodologías que acabamos de ver, justamente el principio es aleatorio, es decir, no necesariamente son las mismas personas, y además no hay dependencia, como el de las mujeres jóvenes y adultas, ¿no? Aquí sí, hay un antes y hay un después. Por lo tanto, para utilizar ese tipo de metodología, partiendo de ese hecho de una dependencia entre las muestras, entonces tendríamos que utilizar el estadístico de T nuevamente, solamente que aquí cambia la forma de calcularlo. Aquí tenemos la media de las diferencias y esta es la desviación estándar de las diferencias. Y aquí la raíz cuadrada del tamaño de esas muestras, ¿no? El ejemplo que nos ponen los autores es de una inmobiliaria. Y esta inmobiliaria, a su vez,
le da la tarea a dos inmobiliarias más para que trabajen para ella. Y entonces tenemos la inmobiliaria 1 y la inmobiliaria 2. Lo que tienen aquí ustedes son el precio de las casas en miles de dólares, ¿no? Si se dan cuenta, a pesar de que son dos inmobiliarias que pudiéramos decir son independientes, no obstante, lo que hace que empleemos esta metodología es que justamente estos avalúos son sobre la misma casa. Vean ustedes, hay una diferencia entre la empresa 1 y la empresa 2, pero es la misma casa. Y así sucesivamente en cada una de ellas. Miren, en la casa 8, una la avalúa en 210 y otra en 215. Entonces, supongamos que queremos contrastar esa diferencia entre ambas empresas y bueno, pues vamos a probarlo. Escojamos un nivel de significancia del 5%, tal y como lo hicieron los autores, para que ustedes puedan seguir el texto. Establecemos las hipótesis nula y alternativa. Vean ustedes que ahora la hipótesis alternativa tiene que ver con respecto a la media de las diferencias. El nivel de significancia, y ya sabemos que vamos a utilizar el estadístico de T. Bueno, pues entonces vean ustedes, las casas, aquí tenemos que fueron 10 casas, aquí es muy fácil, sería n-1 grados de libertad. Aquí nos ubicamos en 9. Nos vamos al 99% de confianza o 0.01 de nivel de significancia. Obviamente a dos colas, ¿verdad? Porque la hipótesis alternativa es que si hay alguna diferencia. Entonces, esas dos colas, aquí está, dos colas, y este sería nuestro valor, perdón, acá está, aquí lo sombré. Es 2.262, ¿verdad? Perdón, el nivel de significancia elegido no es el 99, sino es de 95% de confianza. Efectivamente, aquí está, miren. Por eso es que fue 2.262. Ahora contrastemos con nuestra T calculada. Sacamos las diferencias, sacamos las desviaciones de las diferencias, el cuadrado de las diferencias. Aquí tenemos la media de las diferencias y este valor, recuerden ustedes que lo utilizamos para sacar la desviación estándar de esas diferencias. Bueno, con estos dos valores lo contrastamos con T calculada y vean ustedes, es de 3.305. Ya sabemos que el valor crítico es de 2.262 en cola derecha. Y el valor es de 3.305. Por lo tanto, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Se rechaza H0 o no se rechaza H0? $2.262 es el valor crítico y el valor calculado es 3.305. Sí, se rechaza. Muy bien, muchas gracias. Sí, porque es mayor el valor calculado al valor de tablas, ¿verdad? Entonces, se rechaza H0 y concluimos que si hay una diferencia entre los valores medios
de los avalúos de las viviendas de esas dos empresas. Bueno. ¿Cómo distinguir la diferencia entre muestras dependientes e independientes? Eso creo que es lo más importante que mencionan ahí en el capítulo los autores. Y veamos aquí lo que nos dicen. El primer tipo de muestra dependiente se caracteriza por una medición seguida de una intervención de alguna clase y después otra medición. Es decir, es el antes y el después. Entonces, cuando tengamos ese caso, de hecho, pues ya tendríamos que concluir que estamos ante muestras dependientes. Un segundo caso es cuando queremos relacionar o aparear observaciones. Tenemos el ejemplo de la empresa 1, que es una muestra dependiente. En ese caso, se selecciona una propiedad para evaluarla y después obtiene dos valuaciones, pero es sobre la misma casa. Entonces, ese sería otro caso de dependencia. Y señalan los autores, ¿por qué se prefieren las muestras dependientes a las independientes? Y contestan, cuando se emplean muestras dependientes, se reduce la variación en la distribución del muestreo. Entonces, como podrán ustedes concluir, el apareamiento con muestras dependientes es algo de lo más solicitado cuando queremos contrastar dos hipótesis muestrales, ¿no? Y las muestras independientes son un caso más raro, pero bueno, pues ya lo hemos visto hace unos instantes. Y bueno, compañeros, me parece que eso es todo lo que abarca este capítulo 11.